Hola, mi nombre es Juan José Guzmán. Soy estudiante de Derecho de la Universidad del Norte y hoy quiero hacer un análisis de lo que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Aquella ley que desde el 2011 viene aplicando en Colombia y que permite, por medio del Registro Único de Víctimas, establecer las medidas adecuadas, sociales y pertinentes para la reparación integral de las víctimas. Entonces, ¿qué entendemos por víctima o qué entiende la ley o a qué considera la ley por víctimas? Entonces, se considera víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente haya sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Entonces, de este artículo inferimos, primero, que tiene que ser con motivo o en contexto del conflicto armado interno. Es decir, si es una persona que sufrió o es víctima de delincuencia común, no se le aplica esta ley. Lo segundo que debemos saber es que es desde 1985 que se reconoce como víctima. Es decir, que si hay una víctima anterior a este año, no se le aplicarán las medidas o no tiene derecho a las medidas sociales de reparación que ofrece esta ley, sino que tendrá derecho a las garantías de verdad y de no repetición. Lo segundo, y con motivo de darle utilidad a este video, quiero plantear qué pasa o qué debe hacer una persona que se considera víctima en el concepto definido anteriormente. Entonces, si usted se considera víctima, lo que debe hacer es rendir una declaración ante el Ministerio Público. ¿Cómo está integrado el Ministerio Público? El Ministerio Público está integrado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería. Entre cualquiera de estas entidades, de orden local, de orden nacional, eso no importa, usted puede rendir su declaración dentro de los siguientes términos. Entonces, esta ley establece unos términos entre los cuales usted debe plantear esa declaración dependiendo de las características, los cuales son 4 años a partir del 10 de junio del 2011, es decir, de entrada en vigencia la ley de restitución de tierras, para quienes fueron víctimas con anterioridad a esta fecha. Es decir, si usted fue víctima en el año 2005, usted tiene 4 años, en caso tal usted no haya hecho la declaración anteriormente dada esta ley, usted tiene 4 años a partir del 10 de junio del 2011 para establecer esa declaración. Si usted no lo hace, usted ya no puede hacer parte de estos beneficios que establece la ley de víctimas y restitución de tierras. El otro término que señala esta ley son 2 años a partir de la ocurrencia del hecho. Es decir, si usted fue víctima después del 10 de junio del 2011, usted tiene 2 años a partir del hecho victimizante para usted ir donde el Ministerio Público va a hacer la declaración de que fue víctima. En esa declaración usted tiene que contener los hechos que ocurrieron, cómo ocurrieron, en qué fecha ocurrieron y cuáles son los responsables o cuáles son los victimarios. Entendamos otra vez que si es delincuencia común no se le aplica esta ley. Planteada esta declaración ante el Ministerio Público en los términos anteriormente manifestados, la unidad de víctimas va a hacer una valoración para dar una decisión si usted es víctima o no es víctima. Si esta decisión lo reconoce como víctima, entonces usted hará parte del registro único de víctimas. Sin embargo, cabe resaltar que las personas que intenten fraude, es decir, que intenten decir mentiras con respecto a que son víctimas, a los hechos, a las personas, todo, pueden acarrear una sanción, una consecuencia jurídica de 5 a 8 años de prisión. Esto también aplica para los servidores públicos que tramiten a personas que no son víctimas como víctimas para ser beneficiarios de las medidas de reparación que establece esta ley. Por último, quiero plantear lo importante que es la reparación y en qué consiste esta. Entonces, la ley de víctimas establece la reparación integral. ¿Qué es esto? Es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y o las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos.
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y laborales. Propende por reconocer el daño causado, contribuir a la transformación del proyecto de vida, dependiendo del sufrimiento particular, de la visión del entorno y garantizando el goce efectivo de los derechos constitucionales. Reparación integral. Esta reparación integral comprende un conjunto amplio de medidas reconocidas como indispensables para lograr un goce efectivo de derechos, que se implementan teniendo en cuenta las necesidades reales de cada víctima. Es decir, en el caso concreto, tal medida se puede aplicar mucho más efectiva que otras medidas. La ley prevé que la reparación integral incluye compensar económicamente a la víctima a través de una indemnización administrativa. Sin embargo, la reparación también abarca la integridad del daño producido en el ámbito material, emocional, social y cultural de las víctimas a través de las siguientes medidas. Es decir, medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, garantía de no repetición, indemnización administrativa. Es decir, no es solo el dinero lo que establece los beneficios de esta ley, sino que además de ello se va a establecer otras medidas tendientes a la rehabilitación, a la satisfacción, a superar ese daño psicológico, emocional, que puede acarrear eso, integrar a las víctimas otra vez a la sociedad. Eso es lo que pretende básicamente esta ley. Entonces, esto fue todo y espero que esto de verdad le sirva a las futuras víctimas, a las víctimas que están ahora actualmente y que además de esa cartilla que les voy a dejar en la descripción del video, también pueda servir como una explicación básica de lo que pretende la ley de restitución de tierras y de víctimas. Muchas gracias.